Señor presidente, Elizabeth Molkin del periódico The New York Times, Federico Lamont de ABC Radio, advierte sobre la militarización en la Ciudad de México a propósito del ingreso de la Guardia Nacional y dice y le advierte a usted que hay que velar por los derechos humanos de los citadinos. Ayer fue un tema en su mensaje de la intervención de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Es un tema que debe responder usted a Elizabeth Molkin. El segundo, hizo usted alusión ayer al fiscal de la Nación, Gertz Manero, habló de él de una persona proba. ¿Cree usted que la Fiscalía para el caso de Ayotzinapa responda a esto, a descubrir la verdad sobre los hechos registrados en el estado de Guerrero? Y por último, usted dijo hace 16 meses visitando Izúcar de Matamoros en Puebla que de acuerdo con informes del Banco Mundial el gobierno podría recaudar más o menos 900,000 millones de pesos que no se ejercen o se van en temas de corrupción, de eso que se ha recabado a la fecha. Y para el procurador, si usted, señor procurador del consumidor, cree que, como dijera su antecesor Humberto Benítez Treviño, es la hora ya de revisar la ley del consumidor. Bueno, miren, ya hablamos bastante sobre el compromiso que se hace para que la Guardia Nacional respete los derechos humanos. Es un tema que ya abordamos, nadie debe preocuparse por eso, es lo que puedo comentar. Sobre la corrupción, sí deja mucho dinero el combate a la corrupción. Por eso la corrupción hay que combatirla por razones de índole moral, pero también porque es mucho lo que se libera para el desarrollo. Todo lo que se va por el caño de la corrupción se puede utilizar para el desarrollo del país, que es lo que estamos haciendo. Ayer hablé sobre el ahorro por no permitir el huachicol y en cifras generales nos vamos a ahorrar, si seguimos como vamos, alrededor de 50,000 millones de pesos. Pero imagínense, y podemos hacer la cuenta de cuánto nos vamos a ahorrar al cancelar las condonaciones en el pago de impuesto para las grandes corporaciones. Son ahorros del orden de 100,000 millones de pesos, por lo bajo. Y eso dependía del presidente. Yo estoy pensando que en el presupuesto del año próximo, sobre todo en la ley de ingresos, ya se anule esa facultad del presidente para condonar impuestos. Pero ahí les estoy hablando de dos acciones y son 150,000 millones de pesos. Ayer di a conocer que en compras de gobierno hasta ahora han habido ahorros por 113,000 millones de pesos. Entonces, si le seguimos sumando, sí es bastante lo que se ahorra y esto permite pues que no se tengan que aumentar los impuestos, que no haya impuestos nuevos, que no se endeude al país, porque todos estos fondos permiten financiar el gasto del gobierno. Eso es lo que debe de entenderse también del porqué del combate a la corrupción, que repito, no solo es que tenemos que actuar con honestidad,
es que es mucho lo que cuando hay corrupción se fuga o va a parar a unas cuantas manos. Además, nada ha dañado más a México que la corrupción. Es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica, la corrupción. En una ocasión hablamos de cómo nos enseñaban en la escuela, en la Facultad de Ciencias Políticas, que se acumulaba el capital, porque el burgués, el dueño de los medios de producción, explotaba al trabajador y esa ganancia, esa plusvalía se iba acumulando y se convertía en riqueza. Era la explotación del hombre por el hombre lo que llevaba a la acumulación del capital. En el caso de México no aplicó así, no fue así del todo. En el caso de nuestro país, las grandes fortunas se hicieron al amparo del poder público y mediante la corrupción. De repente surgieron nuevas camadas de ricos, pero además esto en general, cada 3 años, en el caso de presidentes municipales, cada 6 años en el caso de gobernadores, cada 6 años en el caso de presidentes y sobre todo de allegados al presidente, de traficantes de influencia. Si el presidente tomaba una decisión de transferir bienes públicos a personajes cercanos a él, pues se hacían negocios jugosísimos, se les entregaban bancos. Hubo un tiempo en que a un banquero, no un banquero, a un neobanquero, le entregaron un banco y dijo: yo que siempre soñé con robarme un banco, ahora me entregan para mí solito un banco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la explotación del trabajador? Eso es una decisión de arriba y así se hicieron enormes fortunas al amparo del poder público. Entonces, por eso se tiene que acabar con la corrupción. Si logramos desterrar la corrupción, se va a lograr el renacimiento de México. Ese es nuestro planteamiento, en esencia. Eso es lo que estamos planteando. Acerca de lo de la ley, aquí Ricardo. Sí, el doctor Benítez, finalmente, el doctor Benítez Treviño, señor procurador, su antecesor dijo que era necesario en el 2013 actualizar la ley del consumidor. Trabaja ya en esa materia con los legisladores, entre otras cosas. En el 2013 pudo haber sido una realidad, pero la pasada legislatura, en el 2018, hizo reformas sustanciales a la Ley Federal de Protección al Consumidor, las cuales apenas van a entrar en vigor el próximo 14 de julio e incluso
ya hemos trabajado con la Consejería Jurídica y otras instancias del Gobierno federal para que el señor presidente firme en fecha próxima los nuevos reglamentos, tanto el reglamento de la ley como el reglamento de la propia institución, los cuales deberán publicarse antes del 14 de julio, de acuerdo a la disposición de estas mismas reformas en sus transitorios. Por tanto, habría que esperar a que se implementen en la práctica estas reformas recientes de hace 18 meses con estos nuevos reglamentos para, con esta transformación de las facultades de la Profeco, que son muy de fondo, entre ellas que ya podremos cobrar nuestras propias multas, que podemos hacer llamados a revisión y alertas de productos de manera directa, que podemos implementar los derechos que tienen los consumidores en la aviación comercial, en la aviación civil, y estas reformas que son muy de fondo las estaremos viendo en este segundo semestre, ya con el tamiz de la cuarta transformación que enfoca en el empoderamiento de los consumidores a través de la propia información.